Hola, en otros años hemos buscado ejemplificar estas ideas de manejo adaptativo presentando un caso en el que estuvimos involucrados, el de las estepas patagónicas y el manejo ganadero de esos sistemas al final del curso. Y bueno, reflexionando entre los docentes vimos que quizás una mejor alternativa es ir presentando este caso de a poco a lo largo del curso, de manera tal que vaya acompañando el proceso que ustedes van a estar haciendo con sus trabajos prácticos. Así que lo que hicimos fue básicamente tomar un video que habíamos armado con una presentación hace un par de años y armar una serie de capítulos. Por eso se van a encontrar referencias atemporales en ella, en esa presentación, de manera tal que justamente ustedes puedan ir acompañando el proceso de elaboración de su trabajo práctico con este ejemplo. Van a encontrar en el video algunas repeticiones respecto de lo que vieron en el video que habla de manejo adaptativo. No está mal porque hace el vínculo más directo con lo que se va a discutir y trata de tomar esos esquemas que armamos y referenciarlo con cada una de la etapa en particular. En esta primera presentación vamos a hablar en el contexto en el cual se generó este plan de manejo y la primera etapa que tiene que ver con la recopilación de conocimiento, con ir a mirar el banco de conocimiento y empezar con algunos de los procesos de inventario y recopilación de información. Bueno, espero que les sea útil. Tema de manejo adaptativo, pero lo vamos a hacer a partir de un ejemplo concreto. Vamos a ver cómo estas ideas de manejo adaptativo bajan a situaciones de manejos ganaderos en sistemas particularmente frágiles como las estepas patagónicas. En esta diapositiva refrescamos algunas definiciones que tienen que ver con el manejo adaptativo, estas cosas que ya discutimos en clase, de que es una aproximación basada en la búsqueda de soluciones a problemas, que no es una receta, que requiere de sintetizar conocimiento existente, explorar hipótesis y acciones, formular predicciones explícitas acerca de las consecuencias de esas acciones, implementarlas, monitorear y evaluar las acciones en base a datos generados, que es un proceso de aprendizaje y que asociado a eso hay un diseño experimental que tenemos que ser cuidadosos en pensar y en diseñar justamente, valga la redundancia, para poder aumentar la capacidad de inferencia de aquello que estamos diciendo. Esta diapositiva muestra esta definición en términos de ese ciclo que planteábamos y la pongo acá no para repetir lo anterior, sino porque va a ser una diapositiva que nos va a acompañar como un pequeño diagrama en el resto de la clase. Vamos a ver, a medida que vayamos pasando por las distintas instancias y acciones que se llevan adelante durante el proceso, qué aspecto de este ciclo que involucra hacer manejo adaptativo en qué parte del ciclo estamos específicamente poniendo énfasis. Encarar un proceso de manejo adaptativo implica tener una mirada sobre el sistema, una mirada que involucra usar el banco de conocimiento, lo que sabemos sobre sucesión, sobre dinámica de poblaciones, sobre controles de la productividad, para definir cuáles son los problemas de gestión y conservación. Generalmente ocurre que ese conocimiento que nos aporta ese banco es insuficiente y debemos generar datos, realizar inventarios, construir modelos, generar en última instancia conocimiento específico. Un conocimiento que va a estar asociado a esa primera definición del problema que nosotros queremos encarar,
supongamos en este caso el proceso de desertificación en Patagonia, que se nutre obviamente del banco de conocimientos, que nos aporta técnicas, modelos a partir de los cuales generar datos específicos, y que una vez que ese conocimiento específico es generado, redefine o nos ayuda a redefinir el problema de gestión y conservación que estamos tratando de resolver. Por otro lado, ese conocimiento específico es deseable en la medida en que fue realizado con rigurosidad, contribuir a enriquecer ese banco de conocimientos para mirar ese mismo sistema en el futuro u otro sistema. Cuando nosotros tenemos definido el sistema, podemos empezar, perdón, cuando tenemos definido el problema, justamente, lo que nosotros podemos empezar es a definir las estrategias de acción, el manejo. Esa definición, entonces, implica usar los datos, los modelos, el conocimiento específico, implica usar el banco de conocimientos para operar sobre el sistema y para aprender de la respuesta del sistema y redefinir esas estrategias de manejo o esas estrategias de acción a partir de este proceso de aprendizaje que denominamos el manejo adaptativo. Este esquema, igual que el ciclo que habíamos planteado antes, nos va a acompañar en el resto de la clase porque vamos a ir tratando de identificar qué aspecto de este esquema estamos abordando en cada uno de los pasos que describimos. Va a aparecer como un pequeño gráfico inserto en las diapositivas que discutimos específicamente. Como decíamos antes, la mirada de los problemas de manejo ocurre en un determinado contexto social, económico, político y cultural. Para el caso particular, el de la desertificación de sistemas pastoriles patagónicos, lo que nos encontrábamos era que en el año 87, cuando esto dio comienzo, gobernaba Alfonsín, había una crisis universitaria y una secuencia de paros asociados a problemática salarial, estaban los problemas de inflación y de hiperinflación, que dieron lugar a los problemas de hiperinflación. Había a su vez una crisis de la ganadería ovina, que aparecía como responsable de los procesos de deterioro, que se traducía en un abandono de campos, que en ese momento se veía como un problema muy serio. Había una desconexión entre la facultad y el sistema productivo, asociada a recelos, a desconfianza, a falta de tradición, de vínculo. Por otro lado, había una desconexión entre la facultad y el INTA, algo que hoy nos resulta muy natural. Dentro de nuestro departamento convivimos gente que trabajamos en CONICET y en INTA. Santiago, que va a dar esta clase de noche, es un investigador del INTA, pero en ese momento ese acercamiento no existía, había una escasa voluntad de integración, había una mirada distinta acerca de cómo era la problemática que llevaba a que se desertifiquen los campos. Había también, pasando de lo general político macro a lo institucional de la facultad, personas dentro de la facultad que tenían una visión de lo que estaba pasando particular. Uno de ellos era Alberto Soriano, que le da nombre a la escuela para graduados y que seguramente ustedes escucharon nombrar, que tenía una fuerte convicción y también la voluntad de operar sobre estos procesos de certificación. Él pensaba que el conocimiento que se había generado en la facultad en sistemas patagónicos servía para generar acciones que de alguna manera revirtieran estos procesos que estaban operando y dando lugar al deterioro. Había por otro lado gente, Alejandro de Regibus y Miguel Baneso, que tenían una fuerte vocación y voluntad por trabajar en esto de la transferencia, por hacer de puente entre el conocimiento que se generaba en la facultad y
la implementación de ese conocimiento, en general en sectores productivos. Por otro lado, había un grupo de estudiantes graduados, de ayudantes de primera, entre los que me contaba, que habíamos empezado a trabajar en Patagonia, haciendo nuestras tesis de maestría, nuestras tesis de grado, trabajando fundamentalmente en Río Mayo, pero también haciendo algunos trabajos regionales. En ese grupo nos contábamos Martín Aguiar, Rodolfo Bolucio, Roberto Fernández, yo, Adriana Cantolic también en algún momento formó parte de eso. Y además de eso, en ese momento, ya pensando en este contexto, aparecieron contactos que tenían que ver con algo que les van a resultar natural en el futuro, que son las relaciones que se tejen dentro de la facultad. El contacto entre Alberto Paz, uno de los accionistas de una de estas grandes estancias patagónicas de la Compañía de Tierra Subargentino, y Alejandro Drejibus, que de alguna manera abrió la puerta para que algunas ideas de cómo manejar de otra manera los pastizales y las estepas patagónicas se pudieran poner en práctica. En ese contexto, entonces, dio lugar el trabajo que denominamos genéricamente manejo de sistemas ganaderos en Patagonia. En el año 1987, eso que denominamos ahí T0, el inicio de este proceso. Y el inicio de este proceso, obviamente, empezó mirando el banco de conocimiento. Mirando el banco de conocimiento, buscando modelos generales, la teoría de la sucesión, la idea de estados alternativos. No, la idea de estados alternativos no, todavía no se había publicado el paper de Westoby que dio lugar a esta idea. O sea, no estaba dentro del banco de conocimientos. Sí había una cantidad de artículos de conocimiento generado acerca de la heterogeneidad de la vegetación en Patagonia, del efecto del pastoreo, de cómo funcionan las estepas patagónicas, de cómo es la dinámica del agua, de cómo es la dinámica de las ganancias de carbono. Esta parte, entonces, apuntaba a indagar en esos dos esquemas que vimos al principio, en el banco de conocimiento, y en ayudarnos a definir objetivos y, en última instancia, planificar lo que se va a hacer en el proceso de manejo adaptativo. La mirada, entonces, a través del sistema, nos lleva a una primera definición de los problemas de gestión y conservación. Y en esa primera aproximación aparece el deterioro de la vegetación, que ya había sido planteado por Soriano en el 56, el proceso de arbustización y pérdida de cobertura vegetal, y un componente que estaba asociado a ese proceso de desertificación, y era que los cambios eran mayores en la porción más húmeda del gradiente que en la porción más seca. Esa definición incorporaba también una serie de elementos. Ahora los estamos mirando un poco a la distancia, pero con información nueva, pero de alguna manera lo que estaba dando vuelta era que había habido una sobreestimación de la receptividad de los pastizales naturales o de los arbustales naturales, y que a eso se sumaban causas un poco más complejas. Por ejemplo, que había habido un pulso de sobrepastoreo muy fuerte, un impacto muy grande de los ovinos cuando se introdujeron de manera masiva la ganadería ovina en Patagonia a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y que de alguna manera había un legado que nosotros seguíamos percibiendo ahora, pero que resultaba de un proceso que había ocurrido antes. De alguna manera, compañías latifundistas sobreexplotaron el recurso durante la fiebre de la lana, cuando, a diferencia de lo que pasaba en ese momento, el precio de la lana y la rentabilidad de esa explotación
era muy alto, algo que ahora, cuando pensamos en los síndromes, esos que discutía Chapin, podíamos caracterizar como un síndrome de sobreexplotación, o por otro lado que había poblaciones que habían sido marginadas y que habían sido confinadas en algunos lugares, por ejemplo en reservas indígenas, por ejemplo en todo eso que se constituyó en la línea sur, en donde fueron empujados un montón de pobladores que habían sido desplazados de otras zonas y que dio lugar a procesos de degradación asociados a eso que discutimos como síndrome de Sahel. Como verán, son mapas que están fotocopiados de informes muy viejos. Lo primero que tuvimos que hacer es describir la heterogeneidad, lo que nos había enseñado Rolando León a todos nosotros desde un primer momento, y la primera heterogeneidad es la más general, las unidades fisiográficas, en un lugar con un paisaje complejo, en donde conviven valles aluviales, planicies de distinto tipo, áreas con un relieve positivo asociados a la cordillera o a algún tipo de estribación extraandina, tenía que ser descrito y mapeado, cartografiado. La otra cosa que necesitábamos cartografiar eran las unidades de vegetación. Teníamos que poder describir eso que siempre aparece como una necesidad, qué hay, dónde está, cómo se distribuye en el espacio. Y estos mapas muestran una aproximación para describir esa heterogeneidad de la vegetación, que fíjense, si ustedes miran con algún detalle el mapa, cada una de esas áreas con un sombreado o un patrón distinto muestra una combinación distinta de unidades que ahí aparecen con letras y que ahora les describo. Por ejemplo, la primera que aparece tiene un 70% de la unidad C, un 20% de la unidad A y un 10% de la unidad E. Esas unidades fueron definidas en términos fisonómicos. La A era una pradera mixta, lo que en Patagonia se conocen como mallines. La B era una estepa graminosa o graminosa arbustiva de coirón dulce, que es Festuca palescens. La C, una estepa graminosa, pero ahora de estipa especiosa y senecio filaginoides, el charcao, y así sucesivamente. De alguna manera, a medida que avanzábamos en el alfabeto, pasábamos de unidades más mesofíticas, una pradera húmeda, a una estepa graminosa, a la última, que no aparece descrita ahí, que es la H, que era un semidesierto, una unidad fisonómica con muy baja cobertura, dominada por arbustos bajos, muchas veces en cojín, y que aparecía como el resultado o de la aridez o la desertificación. Cuando uno miraba esas unidades y miraba su distribución, además de mapearlas, miraba su distribución en base a algunos de los factores que podían estar controlando su distribución y que uno podía registrar, que eran la longitud, de alguna manera la distancia a la cordillera y de alguna manera, como después describimos, una medida de la cantidad de precipitación. Cerca de la cordillera, en el extremo izquierdo de ese mapa, las precipitaciones son más abundantes que en el extremo derecho, más hacia el este. Y en la otra dimensión describíamos la altitud, la altura sobre el nivel del mar, que también de alguna manera condiciona el balance hídrico. O sea, cuanto más alto, mayor es la precipitación, porque hay precipitaciones orográficas, y menor es la demanda atmosférica porque la temperatura es menor y eso disminuye la evapotranspiración. Y entonces las unidades de vegetación se distribuían de esa manera. O sea, había un patrón. La unidad D aparece en lugares altos y hacia el oeste, y la unidad H, los semidesiertos, aparecen más hacia el este y en lugares bajos, pero había una gran superposición entre esas unidades. O sea,
aparecían en el mismo lugar cosas que fisonómicamente eran muy distintas. Y eso nos llevó a plantearnos una primera hipótesis de qué era lo que estaba determinando esa estructura de la vegetación. De alguna manera estábamos planteando estados alternativos de la vegetación antes de que el modelo de estados alternativos estuviera formalizado como tal. Lo que veíamos era que los factores que estaban determinando esa heterogeneidad fisonómica estaban asociados, por un lado, al gradiente oeste-este, que a su vez era un gradiente de productividad, porque a eso se asociaba un cambio en la precipitación, que también era un gradiente de fragilidad de ese sistema. O sea, un sistema occidental más hacia el oeste era más productivo, pero también era más frágil. O sea, la posibilidad de que la vegetación original, que no sabíamos cuál era porque no la habíamos registrado, esa idea de vegetación potencial, se transformara en otra cosa, era más grande. Cuando nos movíamos hacia el este, la posibilidad de que la cosa cambiara respecto de la situación original, asociado al otro factor que nosotros identificábamos como responsable de diferencias fisonómicas, que era el uso ganadero, era menor. O sea, lo que originalmente era un semidesierto, H0 al principio, lo seguía siendo aun cuando hubiera sido usado de manera muy intensa. Esto entonces nos planteaba, esta síntesis, nos planteaba un modelo que nosotros no sabíamos si era cierto, pero que nos permitía mirar al sistema de una manera que nos abría la posibilidad de actuar. Primero de entender y después de actuar sobre el sistema. No solamente teníamos que caracterizar la vegetación, teníamos que conocer cómo se estaba manejando el sistema para saber en qué medida ese manejo era responsable o no de alguno de los factores, de los procesos de deterioro que nosotros identificamos. Y caracterizar el manejo implicaba muchas cosas distintas, pero básicamente era saber cuántos animales había y dónde estaban esos animales. Y los animales en general están confinados en potreros, ahí aparecen los nombres de los potreros con la superficie y el momento del año en que esos potreros eran ocupados. Y cuando uno entonces indagaba cómo habían sido usados los potreros, podía también hacer una síntesis e identificar potreros que claramente eran de uso continuo, los que aparecen en la parte inferior, o sea, prácticamente todo el año estaban siendo ocupados, otros potreros que eran solamente usados en el invierno, fíjense los tres del medio, y potreros que eran usados fundamentalmente en el verano o en la primavera. Algunos claramente en el verano, los dos primeros, y otros en primavera-verano. Había entonces una heterogeneidad en la distribución de los animales en los potreros, pero un fuerte predominio, ya más del 50% de la superficie, que era utilizada durante todo el año de manera continua. Para poder entonces caracterizar en términos del uso ganadero la heterogeneidad de la vegetación, necesitábamos asignarle algún valor en términos de la perspectiva del animal, del uso que se iba a hacer. Y en ese entonces no disponíamos de satélites, ni sabíamos cómo usarlos, a pesar de que los satélites algunos satélites estaban operando, y a lo que recurrimos es a un modelo conceptual que se usaba en sistemas ganaderos y que era el cálculo de lo que llamamos el valor pastoril. Básicamente, el valor pastoril surge de identificar en una unidad de vegetación las especies presentes,
Valorar esas especies presentes en términos de preferencia, de grado de consumo por parte de los animales, asignarles un puntaje. Ven en la parte de arriba que hay una cantidad de especies, coirón blanco, Festuca palescens, que tiene un puntaje de 3, en cambio el coirón poa y la cebada patagónica, Bromus poaligularis, perdón, y Ordium comosum tienen un valor de 5 y otras un valor muy bajo. El Neneo, Mulinum spinosum, 0,4, el coirón amargo, la estipa especiosa, 1. Si nosotros sabemos, además estas especies son las especies dominantes, sabemos la proporción, la abundancia relativa de esas especies en cada una de esas unidades de vegetación que nosotros definimos, podemos definir para cada una de esas unidades un valor forrajero promedio. En función de la proporción en la que aparecen esas unidades en un potrero, podemos caracterizar cada uno de los potreros en términos de un valor pastoril. Ustedes me dirán, pero esto tiene un montón de supuestos, no reconoce heterogeneidad, etcétera, etcétera. Efectivamente, eso es así, pero también era el resultado de un contexto de conocimiento y tecnológico. No disponíamos de otras herramientas para hacer una caracterización de la performance esperada de un potrero en términos de la utilización por parte de los animales. Cuando mirábamos cómo se relacionaba el valor pastoril con la carga que tenían esos potreros, que de alguna manera era la valoración que había resultado de poner demasiados animales y que salgan en mal estado, o de poner pocos y pensar que se podían poner más, vemos que hay una relación, pero también una variabilidad muy grande. Fíjense que uno caracterizaba con un valor de, digamos, 70 de valor pastoril un potrero y la carga podía variar de 0,4 a 1,2. O sea, da una idea, pero esa idea, por lo menos en términos de carga, no era lo suficientemente, por lo menos no era lo suficientemente congruente. Acá hay un problema. ¿Cuál de estas dos medidas nos da una idea más acabada del potencial de la receptividad forrajera? En un caso una estimación gruesa y en otro caso una estimación que había surgido de prueba y error con una capacidad de ajuste relativamente limitada por el periodo en el cual esa prueba y error había ocurrido y por el retardo que tiene la respuesta, tanto en los animales como en la vegetación. Con estas herramientas uno tenía que planificar. La otra cosa que nos importaba era el índice de fragilidad. O sea, estábamos pensando en el deterioro y entonces necesitábamos no solamente saber cuál era la receptividad en términos de ganaderos de eso, sino el riesgo que se corría al cometer una evaluación, al realizar una evaluación equivocada de esa receptividad. Y entonces calculamos un índice de fragilidad que tenía en cuenta una cantidad de cosas, por ejemplo, el relieve, el grado de cobertura. De alguna manera estábamos integrando de manera cuantitativa cuestiones que contribuyen a los modelos que definen pérdidas de suelo. Por ejemplo, la ecuación universal de pérdida de suelo.